Continuando con la materia de teoría del proceso y estando en las excepciones perentorias, vamos a entrar en el tema de la novación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la novación? Bueno, esta implica la sustitución de una obligación antigua por una nueva, ya sea en cuanto a los sujetos que en ella intervienen o a las prestaciones. También puede ser a las modalidades de las mismas. ¿De acuerdo? Ejemplo, de una obligación en la que hay sustitución de los sujetos, en una obligación A debe de cubrir la cantidad de 100,000 pesos por la compra de un vehículo. Al llevarse a cabo la novación en cuanto a los sujetos, en la nueva obligación es B ahora el deudor, el nuevo obligado, el que debe de entregar los 100,000. Si posteriormente el vendedor del vehículo de mala fe con dolo hace valer en juicio la obligación antigua en la que aparece como A obligado y le demanda el pago del vehículo, A puede oponer la excepción de novación, ya que al crearse una nueva obligación, él ya no es el deudor. Lo fue en un principio, pero en virtud de la novación, la prestación deberá ser cubierta por B. Es a él a quien debe demandarse. El artículo 1488 del Código Civil manifiesta a innovación cuando el acreedor y deudor alteran sustancialmente la obligación, sustituyéndola por una nueva. Se entiende que hay alteración sustancial cuando se cambian los sujetos o el objeto de la obligación con el propósito de extinguirla para dar nacimiento a una nueva deuda. Asimismo, cuando la obligación pura y simple se convierte en condicional o la condicional se transforma en pura y simple, para efectos probatorios, la novación deberá constar por escrito. Y si se trata de bienes inmuebles, será necesaria la intervención de un notario público. ¿De acuerdo? Esa es la novación. Pasamos a la prescripción. Existen dos clases de prescripción, la positiva y la negativa. La primera es una forma de adquirir la propiedad, poseyéndola por el tiempo y con las condiciones que señala la ley, previa declaración de juez. Es la denominada usucapio. En la prescripción negativa, nos liberamos del cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo, con las condiciones señaladas por la ley y previa declaración judicial. La prescripción negativa es la que hace valer o se hace valer como excepción perentoria. Manifiesta el artículo 1499. Prescripción es un medio de liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo. Y el 1500 por su parte dice, solo pueden prescribirse las obligaciones que estén en el comercio, salvo excepciones establecidas por la ley. ¿De acuerdo? Ahora, pasamos a la remisión. La remisión es el perdón de la deuda o es el perdón de la deuda. El acreedor puede perdonar la deuda unilateralmente, una declaración unilateral de la voluntad, un testamento, por decir algunas figuras, o a través de un convenio. La excepción de remisión se hace valer cuando indebidamente el presunto acreedor de mala fe o por olvido quiere hacer exigible el pago de la prestación que había perdonado con anterioridad a la hora demandado. El demandado, al contestar la demanda, válidamente puede oponer y acreditar esa remisión, tanto si se hizo unilateral como si se hizo bilateralmente. El artículo 1483 manifiesta, el acreedor puede por pacto jurídico unilateral o por convenio con su deudor, renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le sean debidas, excepto en aquellos casos que la ley los prohíbe. ¿De acuerdo? Ahora, esta era la figura
de la remisión. Pasamos ahora a la reconvención o contrademanda. Al contestar la demanda, el demandado ejercita en contra del actor una acción semejante a la que él ha intentado, de tal forma que ambas resuelven en una misma sentencia. En consecuencia, el demandado se convierte en actor y el actor en demandado. Dice el artículo 333 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Si al contestar la demanda se opusiera a reconvención, se cobrará traslado de ella al actor para que la conteste, observándose los dispuestos en los artículos anteriores sobre la demanda y la contestación. ¿De acuerdo? Ejemplo, el actor exige del demandado el pago de pesos. Al contestarla, el demandado pone reconvención, lo contrademanda exigiendo al actor también el pago de pesos. Ambas acciones se resolverán en una misma sentencia. Es necesario para que opere la reconvención que las vías intentadas al ejercitar, perdón, la acción y la contrademanda, el juicio ordinario sumario sean las mismas. ¿De acuerdo? Esa es la reconvención. Pasamos a la jurisdicción. El concepto de jurisdicción lo ha explicado la Suprema Corte de Justicia en su manual del justiciable, perdón, de conformidad con su significado etimológico, no es otra cosa que decir el derecho. A grandes rasgos, la jurisdicción o las jurisdicciones, una potestad que las leyes otorgan a ciertos órganos para que dentro de un territorio determinado conozcan controversias derivadas de la aplicación del derecho y decidan la situación jurídica controvertida. Jurisdicción es la facultad que tienen ciertos órganos del Estado para administrar justicia, es decir, para aplicar la ley abstracta y general al caso concreto controvertido. Entendemos la jurisdicción como una función soberana del Estado realizada a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de una ley general a ese caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. ¿De acuerdo? Ahora, existen algunas clases de jurisdicción. La jurisdicción se puede clasificar atendiendo diferentes puntos de vista. Según su origen, la jurisdicción es eclesiástica y secular, retenida y delegada. Si el órgano del Estado que lleva a cabo ordinaria, extraordinaria, especial y concurrente, nacional también e internacional. Si existe o no controversia, será contenciosa y voluntaria. Pasamos primeramente a la jurisdicción eclesiástica y secular. La primera es la que ejerció la Iglesia Católica cuando mantenía el poder espiritual y también el temporal. A través de sus tribunales ejerció la tarea de administrar justicia. La jurisdicción secular o la laica aparece cuando los órganos del Estado, independientes de toda influencia religiosa, se dedicaron exclusivamente a declarar el derecho. Ahora, ¿cuál es la jurisdicción retenida y la delegada? La retenida es la que practicó el gobernante absoluto, el monarca anárquico, omnímodo, que ejercitaba todas las funciones que hoy conocemos como estatales. Cuando las leyes y emperadores pierden su poderío y surge la potestad del Estado, tienen que delegar la función de administrar justicia en ciertos órganos públicos que a partir de entonces la llevan a cabo. ¿Cuál es la jurisdicción ordinaria? Es la que comúnmente, normalmente,
cotidianamente, ordinariamente realizan los órganos del Poder Judicial: el juzgado de primera instancia, juzgado de distrito, el Supremo Tribunal de Justicia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la jurisdicción extraordinaria? Es la que comúnmente, no cotidianamente, de vez en cuando, realizan órganos del Estado que no pertenecen al Poder Judicial. Ejemplo, cuando el Ejecutivo Federal declara un extranjero por pernicioso, debe abandonar el país, en realidad está juzgando, no está realizando su tarea ordinaria, que es la de administración pública. El artículo 33 constitucional manifiesta: el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Es jurisdicción extraordinaria la que lleva a cabo la Cámara de Senadores cuando se reúne como gran jurado para juzgar faltas u omisiones de los funcionarios públicos. El artículo 76 constitucional, fracción séptima, manifiesta: erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de la Constitución. El segundo párrafo del 108 constitucional aclara: el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y por delitos graves del orden común. Ahora, la jurisdicción. La jurisdicción especial es aquella que realizan ordinariamente, cotidianamente, normalmente, todos los días, órganos del Estado que no pertenecen al Poder Judicial. Ejemplo, las que realizan los tribunales militares, los tribunales agrarios, los fiscales, etcétera. ¿De acuerdo? Y la jurisdicción nacional es la que aplica cualquier órgano del Estado, sea cual fuera su esfera o competencia. Un ejemplo: el Tribunal Colegiado de Circuito, la Junta de Conciliación de Arbitraje, el Tribunal Militar, por mencionar otros. ¿De acuerdo? La jurisdiccional internacional intervienen organismos internacionales para resolver controversias entre sus Estados miembros. La jurisdicción que ejerce la ONU a través de su Corte Internacional de Justicia es un claro ejemplo de ello. También está la jurisdicción contenciosa. Es la verdadera jurisdicción la que implica la existencia de un litigio, un conflicto, una controversia o una contienda. Cuando solo se menciona la palabra jurisdicción, inmediatamente se piensa que se trata de la jurisdicción contenciosa. Y la jurisdicción voluntaria son los casos de excepción que se dan en ciertas materias, en lo civil, en lo familiar, en lo laboral, sin que exista una controversia necesaria donde intervenga el juez para que se declare el derecho. ¿De acuerdo? El artículo 866 del Código de Procedimientos Civiles menciona: se aplicarán las disposiciones de este título para todos los actos que por disposición de ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa entre partes determinadas. No existe un conflicto y, sin embargo, el juez interviene para declarar el derecho o la existencia de la relación jurídica. Un ejemplo: el divorcio voluntario, la adopción, el procedimiento sucesorio, la información ad perpetuum, por mencionar algunos. ¿De acuerdo? Y ahora, la jurisdicción concurrente es aquella en la que puede intervenir, concurrir
en el conocimiento y decisión de un conflicto, una autoridad jurisdiccional federal o una autoridad estatal, indistintamente a elección del interesado. En el derecho mexicano llamamos jurisdicción concurrente a un fenómeno de atribución competencial simultánea o concurrente a favor de autoridades judiciales federales y de autoridades judiciales locales. Entonces, estas son o esta fue la jurisdicción concurrente.